Muy buenos días, ¿cómo están mis queridos? Aquellos que ya están acompañándonos en esta mañana de lunes, muy felices de poder compartir una temática más con ustedes. Buen día, Lorena. Buen día, Francisco. Buen día, Natalia, que veo que está conectada. Y cada uno de ustedes tengan un muy buen inicio de semana laboral. Bueno, estamos en nuestro quinto tema. Hoy es un tema muy importante, como todos lo que venimos desarrollando. La prescripción médica de la familia es la temática de hoy. Cuando hablamos de prescripción médica, estamos hablando seguramente, ustedes lo entenderán como lo estoy entendiendo yo, que se trata de la salud de los individuos de la familia. Hay algunos textos bíblicos, Lorena, que quisiéramos que podamos leer como marco introductorio de la temática. El primero de ellos está en el libro de Proverbios, el capítulo 3, el versículos 7 y 8, que dice así: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este texto tiene una parte importante, donde dice, apártate del mal, dice, porque será medicina a tu cuerpo. Y también, por supuesto, el temer a Dios, es tomar en serio las cosas que Dios nos dice para nosotros. Queremos saludar a Irma, a William y Ruth, o Esther, no me acuerdo bien cómo era el nombre, pero queremos saludarlos a ustedes porque están acompañándonos en esta mañana, también a Rosana. Este texto tan lindo habla de la medicina al cuerpo. ¿Qué cosas constituyen la medicina al cuerpo? Dice, temer a Dios y apartarse del mal, ¿no? Pero hay otro texto más, Lorena. Dice en Proverbios 17:22 lo siguiente: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Bueno, aquí fíjense que justamente habla de buen remedio. ¿Qué es un buen remedio para el ser humano? Dice, el corazón alegre, ¿sí? Y hay otro texto más. Dice en el Jeremías, por ejemplo, 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí hay una promesa de Dios para nosotros, que Él traerá algo muy importante para nosotros, la sanidad y la medicina. Quizás en este momento en tu vida estés necesitando sanidad, estés necesitando salud, estés necesitando esa medicina y la curación, ¿no es cierto?, de tu salud. Pues bien, aquí la temática de hoy es muy importante para tenerla en cuenta. ¿Por qué? Mateo 6, 25 y 26 también nos habla de la afán y la ansiedad, ¿no? Por tanto, dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Acá está mencionando la guía varios aspectos que afectan muchísimo nuestra salud, como son la falta de alegría, la tristeza, las actitudes, ¿no? El aferrarnos a las cosas materiales, y además, no solamente eso, sino la ansiedad por preocupaciones que son comunes al ser humano y hoy en día más que nunca. Y todo eso afecta de alguna manera nuestra salud, ¿no? Realmente está comprobado que la actitud es una de las cosas que más afecta, más allá de lo biológico, de lo químico, afecta a nuestro organismo, ¿no? Pero ¿cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? En tercera de Juan, en el capítulo 1, el versículo 2 dice, amado, y ahí puedes poner tu nombre si querés, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vemos aquí que estos pasajes bíblicos no ignoran la salud
en el ser humano, no ignoran la medicina, la curación en el ser humano y la intención de Dios. Por eso tenemos que considerar un texto más que ya nos enmarcará bien dentro de la temática de hoy, que está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, que dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, un templo para que Dios habite, ¿no? Y este cuerpo tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que estar siempre en guardia para que no se estropee. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos de todo nuestro ser, ¿no? ¿Y por qué? Porque si bien Dios se comunica con la mente, ¿sí? No se comunica con el dedo ni con la oreja, se comunica con la mente, pero lo que me pase a mí en el cuerpo también afecta a la mente, lo que pasa en la mente también afecta al cuerpo. Por eso el Evangelio, mis queridos, no tiene que ver solamente con la salvación de la eterna, sino tiene que ver también con la restauración a los principios, a vivir los principios adecuados que Dios dio al inicio, allí en el Edén, cuando creó a la humanidad. Nosotros hemos sido creados bajo leyes de salud, a las cuales tenemos que respetar para que andemos bien, para que nos vaya bien. Hay una cita que está en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, en la página 81, que dice: me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Esto es algo para pensar, queridos. El mensaje del tercer ángel está relacionado íntimamente con el tema del cuidado de la salud. Acá habla no solamente de una reforma en los aspectos espirituales, también habla de una reforma en los aspectos de la salud. Y constituye parte del mensaje que debemos dar y que debemos vivir en primer lugar, ¿no? Entonces, esto nos invita a la reflexión, nos invita a repensar, nos invita a evaluar cómo está nuestro andar, ¿no? en este tema de la salud, del cuidado de la salud. Ahora, ¿cuáles serán estos principios, Lorena, que el principio, por así decirlo, el gran principio de la salud? Cuando Dios nos creó al ser humano, lo puso en un entorno natural. ¿Y dónde estará esa salud en el ser humano? Bien, tenemos muchos consejos en la palabra de Dios y también en la revelación que nos dio a través de Elena White. Y uno de los consejos dice así: el aire puro, la alegre luz del sol, las hermosas flores y los árboles, los huertos y viñedos, el ejercicio al aire libre practicado en este ambiente son elementos que prodigan salud, son el elixir de la vida. El único remedio que necesitan muchos inválidos es la vida al aire libre. Ejerce una influencia poderosa en la sanidad de la enfermedad causada por la vida cómoda. Fíjate vos, las enfermedades causadas por la vida cómoda. Uh-huh. Esta clase de vida es que debilita y destruye las fuerzas físicas, mentales y espirituales. Y sigue diciendo: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua, la confianza en el poder divino, son los remedios verdaderos. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Está hablando de los 8 remedios naturales y, como mencionaba Francisco hace un ratito, el ser humano fue creado con
un diseño divino, hay un diseñador, y ese diseñador, igual que el diseñador o el creador de cualquier elemento que veamos a nuestro alrededor, tiene unas ciertas condiciones para que funcione bien, ¿no? Y en la idea de Dios, en la mente de Dios, también había un medio natural en el cual nosotros íbamos a estar bien, y que es el ambiente natural, como dice aquí, y es totalmente cierto, y ciertas reglas en cuanto a las horas de descanso, al tipo de alimentación, al tipo de actividad. Y si nos ponemos a prestar atención, cuanto más nosotros nos alejamos de ese modelo divino, que no es una fábula, que está en la palabra de Dios, está en el Génesis, está el ambiente donde esta maquinaria viviente fue creada para vivir, y las condiciones donde esta maquinaria viviente fue creada para vivir. Cuanto más nos alejamos de eso, más nos enfermamos. Y me encanta recordar que fuimos creados para hacer ejercicio, para trabajar en movimiento, no para trabajar sentados, ociosos, para trabajar al aire libre, no para trabajar encerrados en lugares con ventilación artificial y con luz artificial, sino a la luz del sol. Y para tomar agua, no tomar bebidas cola o gasificadas o edulcoradas o con tantos productos químicos. Y para comer frutas y verduras, no tanta cosa preparada que comemos ahora. Cuanto más nos alejamos de todo eso, y además para dormir en los horarios después de la puesta de sol, ¿cierto? Y hasta antes del amanecer. Entonces nos alejamos de todo eso y nos enfermamos. Y cada uno saque la cuenta que tanto se ha alejado de ese modelo original para el cual fue creado su maquinaria, porque por más que estemos 6.000 años más allá de la creación del ser humano, es el mismo modelo. ¿Y qué es lo que nos cura? Volver a ese ambiente original, a ese plano original de Dios. Seguramente usted tendrá en su casa una moto o un vehículo. Y si no lo tiene, seguramente tendrá otras cosas, ¿no? Mecánicas, por así decirlo, o electrónicas. Fíjense que cuando nosotros tenemos un vehículo y realmente cuidamos el vehículo porque es nuestro medio de trabajo, le hacemos el mantenimiento cada tanto, ¿no es cierto?, adecuado. Y a nadie se le va a ocurrir ponerle al motor aceite de comida. Si es un aceite, pero sería una contradicción y sería una imprudencia ponerle a nuestro vehículo, en el momento de hacer el cambio de aceite, decirle no, póngale, porque es más barato, aceite de girasol o de soja, ¿no? El aceite que usamos para la comida. Es un aceite, pero no es un aceite hecho para un motor. Usted le puede poner y puede ser que el vehículo ande unas 3-4 cuadras y después ya no ande más, se rompa absolutamente. Entonces, esa misma coherencia debemos aprender a aplicarla a nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo fue diseñado, ¿no es cierto?, para vivir en un mundo natural y ser, digamos, tener salud dentro de ese marco natural, también debemos nosotros ocuparnos de hacerle el mantenimiento que requiere día a día, porque acá estamos hablando de un día a día, ¿no? El cuerpo humano necesita ese mantenimiento día a día, no es un mantenimiento de una vez al año. Eso es para hacer un chequeo médico, que es bueno hacerlo, ¿no es cierto? Cada año, depende de tu edad, ir a hacer un chequeo médico, que eso sería parte de ver cómo está la maquinaria de nuestro cuerpo, para ver si estamos aplicando bien los principios de salud o no, o tenemos que mejorar en algunos otros aspectos. Por eso, acá hay un llamado, ¿no es cierto?, a no dilatar, hay un llamado a no dilatar este compromiso que deberíamos asumir también como cristianos, de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y de abstenernos de aquellas cosas que puedan traer una vida que nos dificulte. Entonces, hay una cita
donde Elena de White menciona, dice, muchos me han preguntado, ¿qué debo hacer para conservar mejor mi salud? ¿No? Y la respuesta dice, mi respuesta es, deje de transgredir las leyes de su ser, ¿no? Entonces, es simple. Dejar de transgredir, es decir, comenzar a practicar, ¿sí?, una vida saludable que esté en armonía con las leyes de salud. Lorena mencionó estos 8 remedios naturales, ¿no?, que si lo aplicáramos a nuestra vida, remedios que no nos salen nada, que son gratis, ¿no?, como una buena respiración al aire libre, tomar un poquito de sol, como se menciona acá, descansar, que es una lucha el descanso, ¿no?, especialmente con un entorno donde hay muchos ruidos, pero hay que tomar alternativas, hay que ver cómo hacer para descansar mejor, ¿no? Y algunos mencionan como excusa que comer saludable es caro, ¿no? O sea, llevar adelante la alimentación bíblica es cara. Y dependiendo del lugar donde vivas, puede parecer caro en primera instancia llevar una alimentación saludable a llevar una alimentación popular común, ¿no? Puede parecer, digo, con toda la intención, porque a la larga, en el balance general, nos terminamos dando cuenta de que lo barato sale caro, como en todo. Porque podemos llevar una alimentación popular, común, no acorde a los principios de salud de la palabra de Dios, y vamos a terminar gastando más en farmacia y más en médico. En cambio, podemos gastar más en frutas, verduras, frutos secos, en los elementos naturales, como Dios quiere, y podemos gastar más en lo que es el alimento mismo, pero vamos a ahorrar en salud. Entonces, en definitiva, y esa salud va a largo plazo, no es solamente por hoy, sino que estamos incluso mejorando nuestra genética, si queremos, ¿no?, para las generaciones futuras. Entonces, ¿qué es lo que sale más caro? Si somos sabios y nosotros planificamos a largo plazo, ¿qué sale caro? Por eso que aquí hay en este llamado a tomar conciencia, ¿no es cierto?, que nos hace Dios a través de este tema tan lindo, es revisar en nuestro diario vivir cómo estamos viviendo a la altura de estas enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios y tenemos también, ¿no es cierto?, en lo que Dios nos dejó a través de su Espíritu. Ahora, también es importante que entendamos que todos vamos en un proceso, ¿no? Cuando uno es joven parece que no le importa estos temas porque tiene toda la vitalidad, todo el empuje, pero mientras más temprano nosotros decidamos vivir los principios de salud conforme a cómo Dios nos ha diseñado, ¿no?, y usar los elementos naturales que son estos 8 remedios naturales en nuestra vida, más vamos a inclinar la balanza hacia un estado de salud mucho más confortable. Si bien muchos de nosotros podemos traer como herencia genética y tendencia lo que el descontrol en la vida de nuestros padres, ¿no es cierto? Pero también hay una responsabilidad no solamente para mi presente, sino para mi prole, para mis hijos. Cuando yo decido reformar la vida y si bien he venido con tendencias y con cosas heredadas, si yo decido hacer reformas en mi vida, de alguna manera mi genética la estamos en pequeñas proporciones, por supuesto, ¿no es cierto?, pero estamos de alguna manera cambiando la historia de nuestros padres, ¿no? Y mis hijos, mis hijas van a tener menos propensión a tener esas herencias y también, por supuesto, esas inclinaciones, porque eso también tiene una consecuencia en nuestro accionar, ¿no? Claro. Hay muchas veces ponemos
nuestras excusas en la genética, ¿no? En las enfermedades. Cuando uno va al médico, por ejemplo, siempre en una primera entrevista con un nuevo médico nos hace todo un cuestionario y nos pregunta qué enfermedades hay en la familia, por ejemplo, y ahí tenemos que contestar si hay una enfermedad cardíaca o diabetes o... Entonces nosotros como que nos tomamos de eso y decimos, bueno, eso ya está en mi familia y nosotros vamos a ir a eso. Pero todo se trata de hábitos. Si bien es cierto que hay una herencia genética, como decía Francisco, todo se trata de hábitos y nosotros a través de nuestros hábitos que hoy adoptamos como adultos con 30, 40, 50 años, no importa, pero que yo adopto esos hábitos los voy a traspasar, hábitos de salud, hábitos de autocontrol, los voy a traspasar a las generaciones futuras y eso va a ir generando una modificación importante, no es poca cosa. Y hay un hábito específicamente que yo veo muy marcado en la sociedad de hoy en día, Francisco, y que tengo que marcarlo, es el hábito de la autocomplacencia. Que no es bueno, comer carne o no comer carne, tomar agua o tomar bebidas gaseosas, no, es la autocomplacencia, es hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que es fácil. Entonces, si nosotros nos concentráramos solamente en erradicar ese hábito de la autocomplacencia y ponerme el hábito de hacer lo que debo hacer, aunque vaya en contra de todo lo que me gusta, ya estoy dando un gran paso, porque eso me va a acercar a todos esos 8 remedios naturales que finalmente van a terminar mejorando mi salud. Dice, los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental. Increíble. Hábitos físicos, ¿qué quiere decir? Como dormir bien, dormir 8 horas, dormir temprano, comer saludablemente, tomar agua en vez de otras cosas, promueven la superioridad mental. Y es una diferencia que se nota de manera muy marcada. La alimentación afecta a nuestro rendimiento mental. La energía intelectual, la fortaleza física y la longevidad, o sea, no solamente la calidad, sino la cantidad de vida que tengamos, dependen de las leyes inmutables. No hay casualidad, no hay azar en esta materia. O sea, es 2 más 2 y 4, es una consecuencia lógica. Son decisiones que nosotros tomamos y que traen consecuencias. Ahí la cita que sigue dice, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces nosotros solemos pedir oración por la sanidad, solemos pedir oración por nuestros seres queridos para que Dios la sane, pero aquí hay algo interesante que tenemos que tener cuidado también en la forma cuando nosotros también oramos en relación a las personas que están con algunas dolencias. Dice, el cielo no va a interferir para preservar a los hombres de las consecuencias de las violaciones de las leyes de la naturaleza. Es muy cierto el adagio de que todo hombre es el arquitecto de su propio destino. Entonces aquí hay algo interesante que tenemos que considerar. Cuando nosotros pedimos la intervención de Dios, Dios nunca va a responder para que nosotros nos mantengamos en esos hábitos incorrectos. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, una persona está con problemas en sus pulmones, porque es un fumador, ¿no? Entonces está teniendo dificultades y posiblemente tiene un pequeño cáncer en el pulmón que tiene que ser operado y entonces se pide oración por esa persona. La cirugía puede sacarle el cáncer, pero no puede ser que la persona no llegue a sanarse completamente si no deja de fumar. Entonces, cuando uno ora, lo primero que la persona que pide oración, o los familiares cuando pedimos oración por otra persona, no es para que la persona se sane, sino para que la persona pueda vivir de acuerdo a los principios de la salud, porque si oramos para que se sane y sigue fumando, se va a volver a enfermar. Y no tiene sentido porque si bien amamos y queremos que esa persona pueda salir adelante, tenemos que ayudarla a entender de que si no corrige ese hábito, Dios no va a contradecirse en sus leyes, porque estamos cosechando
lo que estamos sembrando, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, personas enfermas que han dejado, han comprendido lo dañino que es, ¿no es cierto?, este hábito de fumar, o puede ser el tema de la obesidad, o estoy poniendo el tema de fumar porque es uno de los casos más comunes, ¿no es cierto? Pero cualquier tema, por ejemplo, el colesterol alto, y tengo el colesterol alto, Francisco, y pido oración para... Y bueno, vas a tener que corregir tu forma de comer, tu forma de manejar el estrés, tu forma del descanso, porque Dios va a operar, pero tiene que operar en mi corazón y en mi mente para que yo corrija esas formas de vida que tengo. Si no, no existe la sanidad. Entonces, la respuesta ya está de parte de Dios al decirme, vive de acuerdo a las leyes físicas y a las leyes de la naturaleza que yo establecí. Entonces, si yo estoy violando esas leyes, y voy a estar preso de esa enfermedad. Entonces, para ser liberado de eso, tengo que corregir esos hábitos para que Dios pueda fortalecerme también, ¿no es cierto?, en mi voluntad. Seguimos, Lorena. Cristo siente los males de todo sufriente. ¿Cómo te sentís al saber que Jesús está sintiendo lo que vos sentís? A veces decimos, Dios no me escucha, Dios no me hace caso, no recibo respuesta a mis oraciones. Sin embargo, Él, igual como en la época en que estuvo aquí en la tierra, Él, cada enfermo recibía atención de parte de Él y era sanado. Él siente ese dolor que vos estás sintiendo y se interesa. Está tan deseoso de sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. ¿Qué quiere decir esto? Que Él te va a usar para llegar a otras personas, pero me imagino, yo saco la conclusión de que para que nos use, nosotros también tenemos que sujetarnos a los principios de salud, porque difícilmente Dios va a usar a una persona que está transgrediendo los principios de salud que Él estableció claramente en su palabra. Entonces, fíjense cómo incluso podemos hasta negar nuestra fe. No sé si estoy yendo demasiado lejos, Francisco, pero me parece que nosotros podemos estar negando nuestra fe si decimos que somos cristianos, que creemos en la palabra de Dios y estamos haciendo todo lo contrario a lo que dice ahí. Y no estamos dando un testimonio acerca de las leyes de la salud. Esto es algo que obviamente va en una forma gradual, esa transformación, ese respeto a los principios. A veces venimos con tan malos hábitos que cuesta cambiarlos, pero la idea es ir cambiando gradualmente, ¿no? Lo que tú mencionas está aquí en una de las citas. El descuido, dice, de seguir principios sólidos ha desfigurado la historia del pueblo de Dios. Ha habido una continua apostasía en la reforma pro salud y como resultado Dios ha sido deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Entonces, cuando nosotros no practicamos esos principios de salud, levantamos barreras porque no podemos dar un mensaje completo, ¿no? Y como vuelvo a decir, el mensaje de la cruz es un mensaje completo. No solamente me libera del pecado, sino que me ayuda a vivir a la altura de los principios de Dios. No es que me habilita para vivir pecaminosamente en este mundo, sino que su gracia me rescata del pecado y su gracia me da ese poder diario para poder vivir sometido con amor a los principios establecidos por Dios en todas las áreas, ¿no? En las áreas mentales y también en las áreas espirituales y las áreas físicas. Y por eso debemos tener en cuenta esto, ¿no? Que ejercemos ese poder curativo cuando lo vivimos, pero también cuando enseñamos a las personas el Evangelio, debemos hacer conocer también estos principios de salud para que la persona tenga un conocimiento completo de lo que Dios quiere para su vida. Aquí hay una cita importante en relación a lo que estoy diciendo, ¿no? Conocer las leyes que rigen nuestro cuerpo y debemos enseñarlo. Debe obtenerse conocimiento con respecto a cómo comer, beber y vestirse, como para preservar la salud. Interesante, ¿no? Comer, beber y vestirse. La enfermedad es causada por la violación de las leyes de la salud. Es el resultado
de infringir las leyes de la naturaleza. ¿Cuáles son esas leyes? Pues vayamos al Génesis, ahí está todo, ahí está la forma como Dios nos pensó, nos diseñó, nos puso en un ambiente, bajo unas condiciones, y que yo me pongo a pensar, Francisco, solamente en la cantidad de estímulos mentales que tenemos hoy en día. Solamente eso. Ustedes no tienen idea de la cantidad de gente estresada, de hecho todos estamos estresados, la cantidad de gente que está luchando con la ansiedad y que no nos damos cuenta que con pequeñas cositas podemos ir cambiando esa realidad. Y habría mucho práctico para decir en cuanto a esto, pero la tecnología, los ruiditos, las lucecitas, todo eso que no nos deja descansar, que nos quita de las leyes naturales, nos aparta de eso, va generando estímulos que nos van generando ansiedad, y eso por supuesto que va afectando nuestra salud. Y algo interesante, Lorena, cuando uno está acostumbrado a esta rutina, vamos a decir, de una ciudad, ¿no?, donde hay continuamente ruidos y uno anda en esa aceleración y el internet en la casa y todos vivimos, ¿no es cierto?, en esa circunstancia. No estamos dentro de un ambiente sano. Y si bien nuestra vida ocurre en ese contexto, es como que estar dentro de un ambiente que nos daña, ¿no? Y cuando salimos, tenemos la oportunidad de ir, por ejemplo, de vacaciones o pegar una escapada a un campo, a un río o lo que sea. Parece que a las personas, si no tienen bulla, si no tienen eso, no pueden disfrutar. Pero hace unos días atrás hemos podido ir un ratito a las montañas acá en la cordillera. Y fui a un lugar muy lindo y me senté un ratito donde había un silencio absoluto. Y es increíble la paz que invade, las sensaciones que despiertan en la mente y en el corazón, ¿no? Y uno dice, ¿cómo quisiera esto?, ¿no? Poder disfrutar más esto. Pero lo importante es que esa paz lo podemos disfrutar también en nuestro entorno donde estamos, si estamos dispuestos a sacar un poco aquellas cosas que nos distraen de tener esa paz, de tener esa tranquilidad. Un pequeño test, nada más. Piensen en una familia donde hay niños. Solamente eso, una familia donde hay niños. Usualmente hoy en día los adultos, padres, madres, bueno, los abuelos se entienden, ¿no? Pero uno quiere que el niño no haga ruido, que quede quieto, porque le decimos eso, que quede quieto, que no moleste. ¿Solución? Que no moleste, que quede quieto, la pantalla. ¿Sí? Entonces, niño sedentario, niño adicto a la pantalla, niño que come mal, niño que no hace ejercicio, que no se ventila bien, que no está a la luz del sol, niño enfermo. Entonces, ese es el niño que para nosotros es normal. Nos asusta ver un niño que anda con las rodillas raspadas, con moretones, que por ahí se quiebra un brazo, pero ese es un niño sano. Es un niño que sube a los árboles, que nos tiene a las madres por ahí con el corazón en la boca, que anda corriendo, que hace travesuras. Ese es un niño sano. Pero fíjense cómo se nos ha dado vuelta la cosa y nosotros a lo malo decimos bueno y a lo bueno malo. ¿Sí? Entonces, para que nosotros veamos hasta qué punto realmente tenemos nuestros valores dados vuelta, ¿no? Ahora, aquí hay un aspecto importante que tenemos que considerar por la importancia de la salud. Dice, nuestro primer deber, un deber que tenemos para con Dios, hacia nosotros mismos y con nuestros semejantes. Dice, ¿no? Un deber que tenemos para con Dios, hacia nosotros mismos y con nuestros semejantes. ¿Cuál es ese deber? Es obedecer las leyes de Dios, que incluyen las leyes de la salud. ¿Por qué? Porque si estamos enfermos, imponemos una carga cansadora a nuestros amigos y nos descalificamos para cumplir nuestro deber hacia la familia y los vecinos. Y cuando la muerte prematura es el resultado de nuestra violación de las leyes de la ley natural, acarreamos dolor y sufrimiento a los demás, privamos a nuestros vecinos de la ayuda que deberíamos darles mientras vivimos, despojamos a nuestras familias del bienestar y la ayuda que deberíamos darle y privamos a Dios
del servicio que Él reclama de nosotros para hacer progresar su gloria. ¿No somos pues transgresores de la ley de Dios en el peor sentido? Lo que tú preguntabas, Sí, ¿no? claro. Entonces, por eso que, queridos, cada iglesia, cada familia necesita ser instruida. ¿En qué? Con respecto a la temperancia bíblica, a la temperancia cristiana. Acá hay otra cosa, Francisco, que nosotros decimos, bueno, yo cuido mi salud, voy al médico cada vez que apenas me duele algo, apenas veo alguna cosa que no está bien, voy al médico. No se trata de ir al médico, aunque eso es el último recurso. Lo que estamos hablando es de respetar las leyes de la salud para hacer una prevención primaria de la salud. O sea, ir a la raíz de todos los males justamente es transgredir los principios naturales de la salud. Porque si yo tengo una cierta enfermedad, no voy a mencionar ninguna para no entrar en problemas con ofender a nadie, pero muchas veces esa enfermedad, aunque hay mucho factor genético, pero podemos hacer mucho desde la prevención y a veces solamente con la prevención o con el respetar la alimentación, la forma en que dormimos, todo lo que estamos mencionando, haríamos un gran cambio, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Es más fácil ir a sentarme frente a un médico que me dé una pildorita, y he escuchado muchos casos, ustedes saben también, ¿qué preferís? ¿Cambiar tus hábitos de vida o ir a una cirugía? No, la cirugía es mejor. ¿Por qué? Porque es más rápido y porque no tengo que hacer esfuerzo. Fíjense lo que nosotros estamos pensando, fíjense a dónde hemos llegado. Claro que es el camino más largo cambiar nuestros hábitos, pero es lo que debemos hacer porque a la vez, al cambiar nuestros hábitos, también fortalecemos nuestra voluntad. Y cuando fortalecemos nuestra voluntad, todas las facultades mentales son fortalecidas, ¿sí? Entonces el beneficio es increíble. Por eso que necesitamos instruir. ¿Por qué? Porque la mejor medicina es la preventiva, ¿sí? La mejor medicina es aquella que previene las enfermedades. Y los que se apartan de la gran obra de instruir al pueblo sobre este asunto no están siguiendo en los pasos del gran médico. Entonces, la necesidad de instruir, si somos padres, instruir a nuestros niños, no solamente de palabras, sino con lo que ocurre en nuestro hogar, en nuestra mesa, los alimentos que preparamos, etc. Pero también, aquí, como habíamos mencionado, los padres legamos enfermedades a los hijos. Y ahí es donde viene la importancia, ¿no? de asumir el compromiso cuando el Evangelio nos llega, de poder ir a esas modificaciones que Dios nos plantea en nuestros hábitos y en nuestras formas de vivir, ¿no? El libertinaje, la enfermedad y la idiotez se traspasan como herencia miserable de padre a hijo y de generación a generación. Y esto produce angustia y sufrimiento en el mundo, pues viene a ser una repetición de la caída del hombre. ¿Qué responsabilidad que tenemos? Especialmente estoy quizás pensando en aquellos que nosotros ya somos padres, nuestros hijos ya están grandes, pero qué importante es haber conocido el Evangelio para no seguir con la historia de mis padres, en el caso mío, ¿no es cierto? Con personas con herencias alcohólicas, el Evangelio llegó a mi vida y me enseñó a abstenerme de todos esos hábitos, ¿no? Y si bien hay una fuerte inclinación en mi ser, pero con la reforma y los hábitos que el Señor me ayudó a implementar en la vida, me da la seguridad, ¿no es cierto?, y la tranquilidad de que eso no practicado en mi vida, no va a estar pasado a la vida de mis hijos. Y entonces en 3, 4 generaciones eso se modifica por la gracia del Señor. A veces creemos, Francisco, que este tema es muy rico, ¿no? Realmente da para hablar mucho. Pero creemos que solamente con abstenernos de bebidas alcohólicas, de fumar, ya está. Yo como saludable, ¿no? Yo como muchas frutas, muchas verduras, ni siquiera como carne. Vamos a poner ahí un cuadro ideal, ¿no? Pero ¿qué pasa? No se trata solamente de eso. Porque puede ser que yo coma solamente frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pero tengo el hábito del picoteo, ¿sí? De que el refrigerador en mi casa, la heladera, es como un ropero, un placar que se abre cada rato y que cada quien va y se sirve lo que quiere en el momento que quiere.
Entonces, esas cosas también, no se trata solamente de, ay, no soy alcohólico, no fumo, no como comidas con grasa. No, 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 se trata de, hay que hilar más fino. Y si llegaste a una cierta etapa, a un cierto nivel, tenés que seguir adelante porque seguramente va a haber más hábitos para refinar, va a haber más cosas para modificar. También no solamente hablamos de la salud física, hay otra área de la salud, que es la salud mental, la salud emocional, ¿no? Y aquí dice, toda mujer que va a ser madre, a pesar del medio que la rodee, debe alentar constantemente una disposición alegre, sabiendo que sus esfuerzos le producirán una cosecha 10 veces mayor en el aspecto físico y en el carácter moral de su vástago. Pero esto no es todo eso. Ella podrá, por fuerza del hábito, y acá está, por fuerza del hábito, acostumbrarse a pensar alegre y positivamente y fomentar así una mentalidad placentera y proyectar su propia disposición alentadora sobre su familia y las demás personas que la rodean. Acá hay un principio importante, ¿no? La fuerza del hábito. Y a veces nosotros decimos, uy, ¿cuánto cuesta formar un hábito? Sí, cuesta formar un hábito. Entre 6 a un año más o menos es lo que cuesta formar un hábito, establecerlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hábito de salir a caminar te va a llevar por lo menos de 3, 6 o un año, depende de tu personalidad, ¿no? A que después el cuerpo te pida, a que tenés que salir a caminar, porque después el cuerpo te pide, es como esas personas que adquieren el hábito de correr y parece que todos los días necesitan por lo menos correr unos 10, 15 kilómetros, que si no lo hacen, se sienten que algo no está bien en su cuerpo, ¿no? Entonces, salen a correr y tú lo ves todos los días de manera metódica, salen a correr sus kilómetros, ¿no? Aún así tengan sus ciertos años, ¿no? Las personas que también salen a caminar o que están acostumbradas a hacer ejercicio. La fuerza del hábito, dice, ¿no es cierto?, también en la forma en que pensamos. ¿Y por qué habla tanto de la forma en que pensamos? Saben que hay una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo, ¿no? Esa madre que hace un esfuerzo por pensar positivamente y son hábitos mentales, porque también hay hábitos mentales, va a mejorar toda la química de su organismo. Porque cuando tenemos el hábito de pensar mal, y cuando digo pensar mal, hablo de, puede ser el hábito de la crítica, el hábito de ser negativos, de ver siempre la cara negra de la luna, de quejarnos, de no ser agradecidos, todo eso va afectando negativamente la química de nuestro organismo. O sea, va, Ellen White dice, inflamando la sangre. Cambia literalmente la química de nuestra sangre, de nuestro organismo, y genera enfermedad, y esa química negativa va afectando el bebé que se está gestando, y eso que es un hábito de la madre, se traspasa al hijo a través de la gestación, ¿no? Y además puede traspasar enfermedades. Ya la madre se va enfermando por sus propios hábitos mentales y va enfermando a su bebé también y va enfermando a la siguiente generación. Imagínense cómo esto es una cadena negativa que nosotros lo podemos cambiar, y les puedo asegurar que se puede cambiar. Uno puede ser incluso por temperamento tendiente a lo negativo y cambiar. Que el temperamento no se cambia, pero se puede cambiar el hábito. Se puede cambiar el hábito de pensar negativo o de tener una actitud negativa por un hábito positivo. Se puede. Y es responsabilidad nuestra hacerlo. Si sentimos que no podemos, le pedimos ayuda a Dios. Y Dios nos va a dar esa ayuda para poder, y nos va a dar también las herramientas, que también hay tips, hay formas para poder llegar a pensar en positivo. Por eso que hay una relación muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Entre la mente y el cuerpo hay una relación misteriosa y maravillosa. Misteriosa y maravillosa. La ciencia ha demostrado ya esta relación tan importante. La primera reacciona sobre el último y viceversa. Entonces, aquí mantener el cuerpo en condiciones de buena salud para que desarrolle su fuerza, para que cada parte de la maquinaria viviente pueda obrar armoniosamente, debiera ser el primer estudio de nuestra vida. Miren qué interesante, el primer estudio de nuestra vida, ¿no? Entonces, queridos papis, tú que tienes quizás tus niños chiquitos,
lo primero que tenés que a enseñarle a tus hijos es estas cosas, estos hábitos. Enseñarle a cuidar su cuerpo, enseñarle a comer adecuadamente, enseñarle a cuidar su cuerpo. Con los hábitos que viven en la familia, es una escuela en estos hábitos. Entonces, la necesidad de traer una reforma o un replanteo es un desafío que también tenemos que estar dispuestos en estos tiempos donde vienen cada vez más las posibles enfermedades que están ya dichas en la palabra de Dios que ocurrirán en los últimos tiempos. Debiera advertirnos y despertarnos a la necesidad de hacer estas reformas necesarias para poder tener un sistema inmune bien equilibrado, que nos proteja, ¿no es cierto?, de aquellas enfermedades que si no lo tuviéramos, seríamos objeto, ¿no es cierto?, de ser alcanzado por esas enfermedades. Vivir saludablemente es necesario que se convierta en una preocupación familiar. Y ya nos dimos cuenta de que vivir saludablemente no se trata de comer esto, no comer esto, hacer esto, aquello, sino es todo un tema de estudio que dejamos en manos de ustedes para que realmente lo estudien a fondo, para que busquen información al respecto, porque tiene mucha riqueza este tema y hay mucho por mejorar. Son muchos aspectos, ¿verdad? Los padres necesitan percibir las responsabilidades que Dios les ha dado. Deben estudiar los principios de la Reforma Pro Salud y enseñar a sus hijos que la senda de la abnegación es el único camino seguro. La gran mayoría de los habitantes del mundo, por ignorar las leyes de la naturaleza, están destruyendo su capacidad de practicar la abnegación y se están inhabilitando para apreciar las verdades eternas. Al ignorar conscientemente su propia constitución física, conducen a sus hijos por la senda de la satisfacción inmoderada de sus deseos, tema que estábamos hablando recién, ¿no? Preparando así el terreno para que sufran el castigo por violar las leyes de la naturaleza. El primer castigo obviamente va a ser la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Debemos realmente, yo creo que lo primero es pedirle a Dios que nos muestre cuál es su voluntad y además quitar esa tendencia a la autocomplacencia. Quitarnos de la mente eso de hacer lo que yo quiero porque yo quiero y lo que me gusta y lo que no me gusta no, porque eso es lo primero que nos lleva por el mal camino realmente. Así es. Ese es el desafío que tenemos, ¿sí? Vivir una vida en armonía con las leyes físicas, mentales y espirituales que Dios nos puso al crearnos. El manual es la palabra de Dios y los consejos que tenemos de parte de Dios. La ciencia ha traído mucha luz a muchos de los textos que antes quizás no se los comprendía, pero por ejemplo, hoy existe la psicología positiva, ¿no? Que habla de ser positivo y cómo eso realmente mantiene una mente sana, ¿no? Saludablemente. Y está en la palabra de Dios. Y está el corazón alegre. Constituye buen remedio. Entonces fíjense que Dios ya se adelantó siempre, ¿no? Porque Él conoce lo que crea y tenemos el manual para poder saber qué hacer cuando nos encontramos en circunstancias desalentadoras. Hoy tenemos el gran desafío de orar por esto, ¿no? Orar para que nosotros, con nuestra familia, podamos comprometernos, ¿sí?, de forma responsable a practicar estos 8 remedios naturales que Dios nos dejó. Lo repetimos: el aire puro, el sol, la abstinencia, ¿no?, de todo lo que es perjudicial, ¿no?, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino. Son los 8 remedios que Dios nos da de manera gratuita, y que deberíamos tomarla para tener un mejor estilo de vida. También tenemos que orar por aquellas personas a las cuales deseamos que Dios las bendiga ricamente, que Dios las alcance con su gracia y les ayude a conocer el maravilloso evangelio de Cristo. Pero también hay una acción que nos somos invitados a realizar en este día.
Bueno, el desafío de hoy es compartir el libro misionero físico o virtual, acá no hay excusa, físico o virtual con tus 5 familiares. El libro es laesperanzaweb.com, ahí está el enlace en la revista quien lo tiene, ¿sí? La Esperanza, libro.esperanzaweb.com, ¿sí? Así que ese es el desafío, compartir el libro misionero del año con tus 5 familiares por los cuales ya estás orando. Queremos invitarte a que allí donde estés puedas orar con nosotros. Vamos a orar juntos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias porque en esta mañana nos invitas, nos desafías a pensar y repensar nuestro estilo de vida. Hemos sido alcanzados por tu palabra, por el Evangelio, pero necesitamos vivir el Evangelio de manera completa. Y eso incluye también el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestra mente, para que podamos tener en primer lugar una correcta comunicación contigo, a fin de conocer mejor tu voluntad y también, Señor, de poder vivir en esta tierra sirviéndote de manera sana y siendo de utilidad a nuestro prójimo. Queremos rogarte que fortalezcas este compromiso que estamos asumiendo para empezar a vivir de manera coherente con estos 8 remedios naturales que nos dejaste de manera gratuita y que están al alcance de cualquier persona en este mundo. Quiero rogarte que bendigas a nuestros amigos y amigas que nos están acompañando por el Facebook y también, Señor, a aquellas personas que estarán viendo la transmisión de manera indirecta. Queremos pedirte que tu bendición, por favor, Señor, les alcance, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, Dios me los bendiga y nos encontramos mañana a partir de las 7 de la mañana para seguir estudiando nuestro 6º tema de familias fieles hasta el fin. Chao, nos vemos. Hasta mañana.